Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. En tiempos del rey David, dice las Escrituras que el arca del Señor estaba en la casa de Abinadab. Estuvo por 20 años y de allí el rey David fue y la sacó, la colocó en unos bueyes y la llevó con destino a la ciudad de David. Pero hubo un tropezón, cayó el arca y hubo un incidente allí terrible que causó la muerte de uno de ellos. El arca fue conducida a la casa de Obed-Edom y allí estuvo 3 meses, 93 días, y bendijo a toda la casa de Obed-Edom y a ellos y a su familia. Este relato nos inspira a vincularnos en estos 93 días para tener el arca del Señor en nuestra casa, tener la presencia de Dios. ¿Y qué conseguimos con tener el arca del Señor en nuestra casa? Conseguimos que el reino de los cielos, que el dominio que Dios nos había dado y que habíamos perdido allí en el huerto del Edén, lo recuperemos a través de esa presencia poderosa de Dios. Hoy, en Cristo Jesús, tenemos esa maravillosa presencia, porque cuando Él habló, el reino de los cielos se ha acercado y el reino de Dios estará entre ustedes. Es la palabra encarnada en Cristo que empieza a representar lo que en su momento representó el arca para los judíos. En este momento, el arca del Señor está en su casa. Por eso le invitamos a esta serie de 93 días. ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde consigo ese dominio, ese reino de los cielos y ese reino de Dios que va a entrar a nuestras vidas? Y por supuesto, va a bendecir los próximos días, los 93 días de 3 meses, y queremos compartir con ustedes una serie en 93 días, ¿dónde lo consigo? Les invitamos a que comparta estas series que tendrá varias predicaciones y nos encontraremos con esa presencia maravillosa de Dios y con un impacto muy poderoso para su vida. No olvide compartir este link con sus amigos y familiares, porque queremos en este tiempo maravilloso tener la presencia de Dios en nuestras casas. Bienvenidos a la serie en solo 93 días, ¿dónde lo consigo? Aquí en el canal de Eduardo Ropart y en el Ministerio de la Iglesia. Muy bienvenidos. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Y después de este tiempo maravilloso de alabanza, de adoración, vamos a ir a la palabra del Señor. Allí todos reunidos en familia vamos a disfrutar de este tema tan importante. Hemos hecho una serie de mensajes para colección. Cuando digo colección es para que usted lo tenga como una herramienta muy importante para su vida, y el tema se llama ¿dónde lo consigo? ¿Y dónde lo consigo? Entonces vamos a tener una serie de mensajes para saber dónde lo consigo, y precisamente es un mensaje que nos inspira la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 10. Vamos a leer todos muy claramente allí junto con el mensaje que aparece en la pantalla. Lucas 19, versículo 10. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿Y dónde lo consigo? Pues él vino a buscar lo que se había perdido. Mire esto, esta frase, ¿dónde lo consigo? Es una frase que permanentemente los seres humanos decimos con frecuencia porque preguntamos, ¿y dónde se consigue la paz, por ejemplo? ¿Y dónde se consigue la salud? ¿Y en dónde se consigue el dinero? ¿Y en dónde se consigue un buen trabajo? ¿Y en dónde se consigue una persona con la cual conformar familia? Esa pregunta, que a la vez es una respuesta en algún momento, lo consigues en tal parte o lo puedes encontrar en tal otra, pues es la pregunta existencial de una humanidad que ha tratado de encontrar respuestas, de encontrar soluciones a sentidos de vida, a propósitos y a valores de existencia. Por eso es muy importante entender que esta serie de mensajes le va a indicar a usted como ser humano y le va a indicar a nuevas generaciones a saber encontrar lo que realmente se nos perdió. Sin embargo, muchas veces los seres humanos encontramos en el dinero, en el placer, en el trabajo, en una familia, respuestas que posiblemente puedan dar algún tipo de sentido, pero no es completo. Encontremos muy bien que cuando nosotros buscamos algo, y en este momento la humanidad entera y la comunidad científica, especialmente los gobiernos, están tratando de buscar una solución sanitaria, quizás con una vacuna, pero sí, seguramente se va a encontrar y algún día esto va a terminar y vamos a seguir buscando la manera de ser mejores. La humanidad hoy tiene una reflexión de vivir con poco, con lo justo, de ahorrar lo máximo. Todas estas son reflexiones muy importantes, pero seguiremos buscando. Y es muy importante entender que cuando estamos buscando, quizás debemos saber qué es lo que realmente buscamos, porque afanosamente vivimos buscando una cosa y la otra. ¿Dónde lo consigo? Bueno, y antes de preguntarnos dónde lo consigo, hay que preguntarnos qué es lo que buscamos. Mire bien, una de las grandes decepciones de la humanidad es precisamente terminar encontrando en la vida lo opuesto a lo que buscaba. Quiero que usted me acompañe al libro de Romanos. Venga conmigo al libro de Romanos en el capítulo 1, en el versículo 21, y mire lo que dice la palabra de Dios, que muchas veces los seres humanos empezamos a buscar y encontramos todo lo opuesto a lo que buscamos. Romanos 1, 21 les dije, y vamos a leer hasta el 25. Dice la palabra de Dios: a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Mire, buscando sabiduría, terminaron siendo necios. Entonces el ser humano empieza a buscar algo y termina encontrando todo lo opuesto. Buscando ser sabios, se hicieron necios. Mire lo que sigue diciendo: y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Empezaron a buscar darle gracias a Dios y honrarlo y hacer gloria a Él, y terminaron adorando imágenes de seres humanos. Imagínese usted, por estar buscando la adoración, terminaron adorando seres humanos. ¿Por qué sucede esto con la humanidad? Que en lugar de estar encontrando lo que habían perdido, terminan encontrando todo lo opuesto a lo que ellos quieren. Y dice la palabra del Señor en el verso 24, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros, cambiando la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, que es bendito por siempre. Mire, termina encontrándose todo lo opuesto a lo que se busca, queriendo hacerse sabios, se hicieron necios, queriendo haberle dado gloria a Dios, terminaron adorando imágenes, queriendo encontrar la satisfacción, terminaron en una corrupción sexual y termina también en una situación muy puntual, y significa que buscando la libertad terminaron esclavizados de otros seres humanos. La verdad, la humanidad se encuentra desde hace miles de años tratando de buscar dónde lo consigo aquello que perdí. Pero ¿qué es lo que realmente perdimos? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando? Es una pregunta existencial, es una pregunta que va mucho más allá de este tiempo. Es una pregunta que usted y yo nos hacemos con frecuencia en los momentos en donde nos sentimos cansados, o tal vez cuando tenemos logros. Bueno, logré esto, ¿y qué más busco? Muchas personas
conozco que tienen muy buenos logros profesionales, tienen familias de bendición, tienen empresas prósperas, tienen salud, y dice, bueno, no sé qué más hacer, montar una casa de beneficencia, una ONG que pueda ayudar a alguien, algo que pueda ser un poco más filantrópico, o quizás que pueda trascender a otros, y eso está bien que se haga, pero en el fondo siempre existe una insatisfacción. No hay nada más satisfactorio, por supuesto, que el deber cumplido, pero más allá del deber que existe, que hay, y empezamos a buscar y empezamos a decir, ¿y dónde lo consigo? Pero bueno, antes de saber qué es lo que buscamos, sepamos qué fue lo que se nos perdió. Y quiero que usted me acompañe a entender algún dato para aproximarnos por si realmente usted entiende qué es lo que está sucediendo con la humanidad. Venga y concentre, préstese toda su atención, préstemela a mí y obviamente dedíquele en este momento a Dios todo de su poder, de su amor y de su voluntad hacia la palabra de Dios para entender qué es lo que realmente vamos a encontrar porque estamos buscándolo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el enemigo, antes de comenzar su ministerio, una tentación que recordamos mucho está en Mateo 4:8 y dice el enemigo, si postrado me adoras, te entrego todos los reinos, todos los dominios de este mundo, dice la versión Reina Valera, dice, te entrego los dominios de este mundo. ¿Y quién es el que está diciendo que te entrego? Es porque los tiene y se lo está diciendo a Cristo Jesús. Y nuestro Señor no le dice mentiroso, usted no tiene nada. Si le dice no, solamente al Señor adorarás y a Él solo servirás. Es decir, nuestro Señor Jesucristo le responde de acuerdo a lo que Él es y de acuerdo a lo que Él sabe que viene a buscar, la adoración a nuestro Dios. Pero llama la atención los dominios que tiene el enemigo, el dominio. Mire bien, acompáñenme a Génesis 1, 27, 28 y vamos a encontrar aquí lo que realmente perdimos. Génesis 1, 27, 28. Mire bien esto. Dice la palabra del Señor en Génesis 1, 27, 28. Y Dios creó a su imagen, dice al ser humano obviamente, y Dios creó al ser humano a su imagen, y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y esto lo dice varias veces, en el versículo 26 también lo dice, y en los versículos anteriores dice dominen, sojuzguen la tierra, dominen. Uno de los puntos claves de nuestra vida es que hemos perdido el diseño o para lo cual fuimos hechos nosotros. Cada uno de nosotros está diseñado por Dios para ejercer dominio. Es que así nos hizo Dios, para ejercer dominio, y nos puso en la tierra para dominar, para sojuzgar. Ese dominio tiene que ver con algo muy grande que dentro del ser humano necesita muchas veces, y es dominar todo lo que tiene. Si usted siente que es dominado, se siente mal, pero si siente que está dominando, se siente bien, se siente poderoso, de acuerdo a como Dios lo hizo. Lo que pasa es que esto sin Dios se vuelve esclavitud, sometimiento, corrupción, arrogancia, orgullo y una gran cantidad de defectos y de pecados humanos. Cuando queremos dominar al otro, cuando usamos la fortaleza que tenemos para humillar a otros, empezamos a declarar una humanidad absolutamente condicionada a la esclavitud y obviamente a la miseria humana. Por eso es tan importante entender esto. Tenemos la capacidad de ejercer dominio sobre todo el orden natural. Tenemos esa capacidad y no la desarrollamos porque la perdimos. Todos queremos dominarlo de afuera, pero fíjese que no tenemos la capacidad de dominarnos dentro. Esa es una de las claves importantes de saber qué fue lo que perdimos. No somos capaces de dominarnos nosotros mismos, pero queremos dominar a todo lo que se nos ve alrededor. Queremos dominar la economía, dominar el negocio, pero no dominamos nuestro carácter. Y es allí donde el Señor nos muestra y nos indica qué es lo que debemos hacer, porque nuestro destino original es gobernar y dominar.
tal y como somos representantes de Dios aquí en la tierra. Alguien más conmigo y está entendiendo esto. Usted va a dominar muchas cosas, pero cuando Dios le dice qué es lo que busca, dónde lo consigues ese dominio, pues realmente debemos identificar en dónde lo perdimos. ¿Dónde lo consigo? Ya sabes qué, el dominio de las cosas. ¿Dónde consigo ese dominio que por esencia y por diseño Dios nos dio para dominar todo el orden natural? Realmente ese destino nuestro de dominar fue adulterado por el enemigo de la humanidad y fue puesto a cambiar esa realidad realmente en la primera pareja, y empezamos a aprender algo realmente muy difícil, y es el recuperar ese dominio. ¿Por qué el enemigo lo tiene? Porque se lo dimos a él, porque negociamos en el jardín del Edén el saber que nosotros teníamos el dominio solamente conociendo del bien. Si conocíamos del mal, perdíamos ese dominio, porque si dominamos con el mal, usted y yo sabemos qué es lo que sucede. Toda la humanidad entera entiende los malos gobiernos, eso es un dominio nefasto. Los malos manejos económicos, eso es un dominio injusto. Los malos manejos de las personas en sus relaciones, eso trae violencia. Mire que el dominio sobre el otro trae los graves pecados de la humanidad. Pero quiero que entienda esto: ¿en dónde se consigue? ¿Dónde conseguimos ese dominio que no nos hace daño? Vamos a decirle a la palabra de Dios que nos dé la sabiduría. Alguien necesita esto en el nombre de Jesús. Levántese de allí y diga: yo necesito tener de nuevo el dominio para poder llevar el efecto sobre la vida de las personas y realmente entender que lo que estamos haciendo sin la voluntad de Dios pues nos causa muchas dificultades. Bueno, quiero ir a un pasaje bíblico en donde hay un hombre llamado Asa, es un rey del pueblo de Judá. Y ese hombre empieza a entender este tema. Él es un gobernante, mire, es un rey y necesita dominar. Pero los reyes de la época, como posiblemente pueden ser hoy los gobernantes, y si hay algún gobernante que nos está escuchando, Dios bendiga su vida y el gobierno que Dios le ha dado, y entienda el mensaje que Dios le está dando a través de este momento. Y quiero decirle lo siguiente: este hombre, Asa, rey de Judá, quiso entender cómo él podía dominar realmente muchas cosas para traer la paz. Él quería dominar con paz. Mire, ¿dónde consigo la paz para ejercer un dominio sobre la gente que viva en paz? Mire que eso suena como extraño, porque la gente siempre está pensando que en el dominio es cómo someto. Aquí es cómo llevo la gente, cómo hago para que mi pueblo viva en paz. Necesito el dominio para poder llevarlo en paz. Y quiero que me acompañe a este relato en el primer libro de Crónicas, ahí en el capítulo 15 y también el versículo 15. Crónicas 15:15, ya con esta introducción que le dije del rey Asa. Y dice la palabra del Señor en primer libro de Crónicas 15:15, dice: todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera. Y él se había dejado hallar de ellos y les concedió vivir en paz con las naciones vecinas. Además, el rey Asa destituyó a su abuela Maca de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una escandalosa imagen de la diosa Cera. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo, la quemó al arroyo de Cedrón. Aunque no quitó de Israel los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor y llevó al templo de Dios el oro y la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Mire esto: durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. Aquí varias cosas importantes de este hombre que encontró aquello que estaba buscando. Dijo: ¿dónde lo consigo? Y mire dónde lo consiguió: en la voluntad de Dios se encuentra de nuevo el dominio. Vuelvo y le repito, ¿alguien está entendiendo esto? En la voluntad de Dios se encuentra el dominio de nuevo. Ahí el Señor vuelve y nos retorna el dominio. Este hombre lo entendió y dice que reunió a todos y los puso de acuerdo con una voluntad sincera de ellos. ¿Cómo es esto? Un vivo ejemplo. Mire, por esto es que la obediencia es tan importante. Quiero que entiendas esto. Si la obediencia no fuera importante, el Señor no la exigiría.
Porque la obediencia significa someter nuestra voluntad, significa entregar tu voluntad y que Él te dé la suya. Cuando yo le entrego mi voluntad, Él me da su voluntad. Por eso cuando el Señor dice, sométanse todos a la voluntad del Señor, ¿es para qué? Para que Él nos dé su voluntad, no es para tenernos esclavos de nada. Hay gente que se esclaviza en la religión, pero fue que no lo entendió. Hay gente que se esclaviza en actos rituales, pero no ha entendido. Él te pide tu voluntad porque al tener tu voluntad, Él te devuelve la suya. Y eso es dominio. ¿Alguien está entendiendo esto? Y denle un aplauso al Señor. Diga amén, Señor, porque estoy entendiendo por fin el acto de humildad, de obediencia y de voluntad. Dios no te pide nada para Él que no te regrese con dominio. Y eso es muy poderoso. Eso es muy poderoso. Dios no te va a pedir nada que Él no te regrese con dominio y con poder. Quiero que pienses esto. Y por ejemplo, si Él te pide un ayuno, una oración, si te pide un diezmo, si te pide un compromiso, si te pide su voluntad, es porque es muy poderoso. Dios no te pide nada que Él no te vuelva con poder. Si te lo pides para tenerlo Él y devolvértelo con poder. Quiero que entiendas esto y pienses en lo siguiente. Por ejemplo, si tú oras solamente cuando necesitas algo, piénsalo. Si tú solamente ofrendas lo que puedes o cuando quieres, pues eso realmente no es llevar tu voluntad sincera al Señor. Si tú ayunas solo por algunos momentos, pues realmente va a ser muy difícil que alcancemos a tener lo que se nos había perdido y encontrar lo que estamos nosotros buscando. Entendamos lo siguiente, el ayuno, la oración, el compromiso, el diezmo, la ofrenda, el congregarnos, el leer la palabra, el ir en su voluntad, el buscarlo a Él primero, todo eso, ¿sabes qué es? ¿Y por qué Dios te lo pide? Porque quiere tu voluntad. Más que cualquier otra cosa, quiere tu voluntad. Porque Dios sabe que cuando tú actúas con tu voluntad hacia Él, Él te la devuelve con la suya. Él hace su voluntad en aquella voluntad que es entregada a Dios. ¿Alguien está entendiendo esto por amor a Cristo? Si tú le entregas su voluntad, Él te la devuelve con la suya. Y entonces si tú haces algo, un ritual solo por necesidad, Dios dice, pero espérame, tú lo que me traes es tu necesidad, no me traes tu voluntad. Alguien lo entendió ya. Dice, caramba, ¿dónde lo consigo? ¿Dónde consigo el dominio? ¿En qué lugar consigo el dominio? ¿En qué momento consigo el dominio? Y Dios dice, consigues el dominio cuando me entregas tu voluntad. Ese es el primer gran punto. Encuentro el dominio cuando entrego mi voluntad a Él, porque Él me devuelve su voluntad. ¿Con qué? Con poder. Hay gente que le pregunta a uno, bueno, ¿y cómo hago yo para saber la voluntad de Dios? Muy sencillo, que cuando hagas algo le entregues la tuya. Él te la devuelve por completo. Por eso cuando yo entrego mi tiempo de oración, además de mis necesidades, porque por supuesto que presento mis necesidades ante el Padre, lo que hago es venir con mi voluntad. Lo que hago es venir con mi tiempo, lo que hago es venir con mi oración, lo que hago es venir con mi adoración. Te entrego mi voluntad a ti para que se haga la tuya en mí. Porque cuando hago algo para Dios, Dios hace algo para mí muy poderoso. Alguien está entendiendo. Cuando usted inicia esta transmisión y cuando nos congregamos en el lugar que habitualmente tenemos para reunirnos, cuando vamos a la adoración, por ejemplo, no es, está escuchándose la música, no. Estamos adorando, estamos entregándole. Y en medio de la adoración Él nos devuelve el gozo, nos devuelve la sanidad. Cuando le entregamos y le cantamos con nuestra voluntad. Mira lo que el rey Asa hacía cuando se reunieron. Quiero volverte a leer este versículo. Dice, cuando se reunieron de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera. Es decir, cuando le entregaron toda su voluntad, se comprometieron. El Señor les dio el dominio de 35 años de paz. Imagínese usted 35 años de paz en su casa.
35 años de paz en su empresa, 35 años de paz en su nación, que no exista una sola persona en contienda. ¿Será eso posible? Sí. ¿Dónde se consigue? En la voluntad de Dios. Alguien está entendiendo ya el mensaje, por eso vamos a tener una serie de mensajes de colección, porque esto usted lo tiene que tener siempre, toda la vida va a necesitar de un mensaje como estos. Por eso, ¿dónde se consigue el dominio propio? En la voluntad de Dios. ¿Dónde se consigue la paz? En la voluntad de Dios. ¿Cómo hago para tener la voluntad? Entrega la tuya. Porque cuando el rey Asa reunió a todo el pueblo, no solamente él, sino todo el pueblo, dijo, vamos a tener, y yo te invito a ti y te desafío en este momento a que vengas y firmemos un compromiso de la voluntad tuya con el Señor. El Señor traerá su voluntad a ti. Y la voluntad de Dios, ¿sabes cómo es? Romanos 12:2 dice en la parte final, buena, agradable y perfecta. O sea, nada del mal, ni de la enfermedad, ni de la miseria, ni de la escasez, ni de la ruina, ni de la tristeza, ni de la depresión, nada de eso. Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quería para sus hijos el plan original, el dominio sobre todas las cosas. Que viniera una enfermedad y dice usted, yo la domino. Que viniera un problema y dice, el problema yo lo domino. Que viniera una tormenta y la tormenta la dominaba. Que viniera un leproso y el leproso terminaba sano. Que venía una persona angustiada y la angustia tenía que irse. Que viniera un problema y tocara la puerta y el problema se iba, no la puerta. Y ahí está el poder de Dios, porque tenemos el dominio en la voluntad de Él. Alguien diga amén para meterse en el tema claramente. Bueno, pero es que el problema del creyente de hoy es que es un creyente pasivo, es un creyente casual, entre otras cosas, ¿sí? Y volvemos la iglesia casual, y volvemos la iglesia, ay, venga, escuche este mensaje a ver si algo le llega. Por Dios, eso no pasa nada. Eso ahí dice, bonito el mensaje, lindo. Y la gente hasta pregunta, ¿cómo se sintió? Bien, me sentí bien. Porque es que uno se puede sentir bien en muchos lados, pero puede aprender en muy pocos. Alguien está aprendiendo en el nombre de Jesucristo. Es un tiempo para cambiar. Los creyentes de hoy deben dejar de ser pasivos, casuales y espectadores. Tienen que meterse en la voluntad de Dios. Tienen que decir un momento, es que el cristianismo es entregar mi voluntad a la voluntad de Él. Eso es cristianismo. Lo otro se llama mirar. Lo otro se llama expectar. Lo otro se llama esperar a ver qué pasa. Y no puede seguir esperando. Este es un momento en donde se debe mover el creyente a decir, yo quiero entrar en la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere entrar? Entréguesela. ¿Entregue qué? Su voluntad. Cuando usted le entrega el diezmo y la ofrenda, usted está diciendo, mi voluntad económica está puesta en ti, y tú regresas con tu voluntad una gran bendición. Cuando tú estás orando, le dices, yo te estoy entregando mi oración, mi adoración, mi excelencia a ti, y Él te devuelve la identidad, el poder y la capacidad para dominar todas las cosas. Necesitamos dominar hoy muchas cosas que están apareciendo, raras, extrañas, difíciles. Hay gente que nos pregunta, ¿cómo gobernamos nuestra casa? ¿Cómo hacemos que estos muchachos anden por donde deben ir? ¿Cómo hacemos para revertir un problema de identidad, un problema de adicción, un problema de depresión, un problema de necedad, un problema de oscuridad? Porque hay gente que está metida en cosas oscuras. Hay chicos que están metidos en cosas oscuras. Yo siempre le digo a la gente, ¿y tu voluntad está puesta delante de Él? No, sí, yo hago cosas. No, no es hacer cosas. Es realmente ir a buscar, como lo hizo el rey Asa, la voluntad de Dios. El dominio, recuerde esto, el dominio que nosotros tenemos, que es poder, fue usurpado. Fue usurpado por un querubín engañador. Fue usurpado por el proveedor del confuso conocimiento. Fue usurpado. Ese lugar de dominio se lo llevó ese querubín. Y confundió a la humanidad y le puso efecto sobre su realidad. Predicamos hace poco sobre eso. Y fue y puso en lugar nuestro algo llamado desorden. Mire eso. La confusión trajo desorden. Y entonces uno dice, ¿dónde consigo de nuevo el dominio? ¿Dónde consigo de nuevo el poder para pararme frente a una dificultad y decir, yo tengo el poder y el dominio como hijo de Dios? Quiero que me acompañe al libro de Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Entendiendo que en este primer punto
la voluntad tuya rendida a la de Dios, trae la voluntad de Dios para que tú tengas de nuevo el dominio de las cosas. Punto número 2, quiero que lo signifiques aquí. Hablamos de Colosenses capítulo 1, versículo 16, Colosenses 1, 16. Y miremos con claridad este pasaje de la palabra de Dios, con mucha atención, présteme toda su concentración aquí. Dice el verso 16, Colosenses 1, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Mira, ahí está hablando del dominio. ¿Dónde lo consigo? Pues por acá, por la Biblia. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Estoy leyendo el versículo 16 y voy al 17. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente. Él es cabeza del cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser el primero en todo. Mire esto tan importante. Él es el primero, Él es la cabeza. Mire, para que esto sea coherente, dice la palabra de Dios. Quiero que entiendas esto. Este segundo punto es muy importante. Sean tronos, dominios, dice aquí la Biblia en la Biblia Nueva Versión Internacional, dice sean tronos, dominios, poderes. En la Nueva Versión Internacional y en las otras versiones habla del dominio también, de los principados. Todo eso está sometido a él, dice, y él es el primero, cuidado con esto, y él es el primero y él es la cabeza, ahí está la clave. Segundo punto, ¿en dónde lo consigo? Aquí, en el orden, en las prioridades. Vuelvo y le digo esto. Si él es el ejemplo, dice, Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Y dice, y él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. No puede ser un hombre, tiene que ser Cristo. Y él se pone en la cabeza de la iglesia y dice, para que esto funcione coherentemente, bajo él y en él están creadas todas las cosas. Sencillamente, orden. En el orden se encuentra de nuevo el dominio. Y es claramente que el orden va a traer una gran cantidad de bendiciones, pero cuidado, el orden es el que trae las prioridades y vamos a traer la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Quiero que usted venga y me acompañe a la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Aquí hay un mensaje de la palabra sobre el orden muy importante, 14:33. Dice la palabra de Dios con claridad, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Es decir, que el dominio, que aquello que estamos nosotros buscando, ¿dónde lo conseguimos? En el orden, porque Dios cuando trae orden, trae prioridades y las prioridades traen de nuevo el dominio, el poder que los seres humanos debemos ejercer sobre todas las cosas. Las personas que tienen orden empiezan a tener poder y dominio. Si su salud, por ejemplo, está en desorden es porque tiene enfermedad y en el nombre de Jesucristo le damos orden a su salud para que vuelva la sanidad. Es necesario entender, los sentimientos en desorden, ¿usted los domina? No, no puede dominarlos porque están precisamente, no tienen prioridades. Hay gente que prioriza sus sentimientos a su vida espiritual. Ahí va a tener un problema de desorden y pierde el control y el dominio. Los pensamientos, el desorden mental hace que las personas no sepan qué hacer, no sepan a dónde ir, se confunden y empiezan una cantidad de patologías y enfermedades a traer dificultades en el sentir, en el pensar y hasta en el dormir. Cuidado con ese desorden mental porque Dios quiere el orden, Él es la cabeza, Él es lo principal. Y cuando nosotros ponemos prioridades en nuestra vida, viene de nuevo el orden. ¿Sabe que hay mucha desorden familiar? Conozco muchas familias en donde los hijos están irrespetando a sus padres por lo que ellos hicieron o no hicieron o dejaron de hacer o lo que traían o lo que no traían. Cuidado con eso, porque de alguna manera el desorden familiar va a traer
un problema de pérdida de control y de dominio sobre todas las cosas. Conozco muchos padres de familia que quieren tomar el control de su casa, pero ya ha habido desorden en las prioridades de lo que están viviendo en su vida familiar y en su hogar. Una tragedia muy grande en la vida, antes que la muerte prematura, es el desorden. Cuando usted tiene desordenada su vida, esa es una tragedia. ¿Sabe que la gente que tiene desordenada la vida en cualquier área, en la mente, en las emociones, en las prioridades, en la vida espiritual, busca el suicidio? Busca no querer vivir. Y si no quiere suicidarse porque de pronto tiene cierto temor, no tiene ganas de vivir. Cuando usted no tenga ganas de vivir, no revise por qué vivir, sino el orden de lo que está viviendo. El desorden es una tragedia muy grande en la humanidad. Y ese desorden te hace sentir ocupado pero inútil. El desorden hace eso, todo el tiempo ocupado pero te sientes inútil. Y por eso cuando Dios te habla de prioridades, está hablando de una vida que trae una gran bendición para ti y obviamente trae el dominio. Aquello que estamos buscando lo conseguimos en el orden. El orden va a traer prioridad. Mira, ¿sabes qué? La vida no es oro, ¿sí? La vida no es oro, la vida es tiempo y el tiempo no es oro, es vida. Los americanos nos dijeron por muchos años y nos escribieron libros sobre la economía diciendo el tiempo es oro, no, el tiempo es vida. Y obviamente si tú le pones orden a tu vida, ¿qué tendrás? Bendición a tu vida, prioridad y tendrás dominio sobre tu vida. Si tu vida simplemente la calificas como oro, como riqueza o como placer, pues vas a tener un desorden tan grande que va a caer esa vida en una pérdida de control y de dominio. Estamos totalmente llenos, lamentablemente, de ejemplos de personas que han logrado conquistar grandes cosas y fama en su trabajo, en su deporte, en su profesión. Especialmente lo vemos en los artistas. Pero ¿cómo tienen su vida? En desorden. Y ese desorden les hace perder el dominio incluso de sus propios bienes. Quiero que empieces a entender esto. ¿Cómo será poner en orden la vida? Escúchame bien. Es darle una buena utilidad al tiempo, porque el tiempo es vida. Y si tú le das al tiempo la siguiente manera o el siguiente orden de prioridades, pues funciona mejor. Haz lo correcto. Empiece por ahí. La prioridad es hacer lo correcto. Vas a tener dominio, porque vas a tener poder. Cuando tú haces las cosas correctamente, vas a tener poder. Pero cuando lo haces en el tiempo correcto, vas a tener más poder. Pero además de hacer las cosas en el tiempo correcto, de la manera correcta, lo vas a hacer de forma que bendiga a los demás. Cuando tú piensas en el otro de la manera correcta, en el tiempo correcto y en el beneficio del otro, ahí tienes el dominio de todas las cosas. Recuerda cuando leímos el primer libro de Génesis, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dijo domine sobre todas las cosas y le puso de ejemplo los peces, los animales, es decir, piensa en el otro. Porque cuando tú lo haces en el tiempo correcto, de la manera correcta, para el beneficio de otro, estás teniendo poder. Allí es donde eso que se nos perdió, llamado el dominio y el poder, lo conseguimos en el orden y en las prioridades. Las prioridades correctas protegen el tiempo. Cuando tú tienes primero a Dios, proteges tu tiempo. Cuando tu primer momento es con Dios, el tiempo del día es una bendición. Cuando luego estás en la prioridad de tu esposo y de tu esposa, después de Dios, Dios protege tu tiempo y luego tus hijos y luego tus actividades. Cuando le pones un orden al tiempo, es porque le pones una prioridad y Dios es nuestra prioridad. Luego nuestra pareja, nuestra familia, nuestros quehaceres, pero siempre debe tener un orden. Y yo te pregunto en este momento, ¿cuál es el desorden? ¿O en qué área tienes desordenada tu vida? Ahí es donde has perdido el control y el dominio y tienes que volverlo a tomar en el nombre de Jesucristo. Le hablo a alguien que tiene un desorden en su vida mental, le hablo a alguien que tiene un desorden en su vida sentimental y te estoy hablando a ti que tienes un desorden por todo este caos que se está viviendo. Se desordenaron muchas cosas, pero es tiempo de hacer lo correcto en el tiempo que es, y este es el tiempo que está recibiendo este mensaje en beneficio de otros. La prioridad de Dios siempre ha sido, después del Edén, en volver a restaurar el reino de los cielos, poder, dominio en el reino de la tierra. Dios quiere que aquello
que perdimos en el Edén lo volvamos a obtener. ¿Dónde lo conseguimos? En la voluntad de Dios. ¿Dónde lo conseguimos? En el orden y en la prioridad. Por eso este mensaje tiene que estar allí contigo. Tiene que estar como una colección, tiene que estar como algo que no solamente recuerdes, sino algo que te inspire cada día a decir, apenas rindo mi voluntad a Dios, Dios me devuelve su voluntad y con ella el poder y el dominio. Cuando pongo en orden mi vida, el orden siempre va a traer el dominio sobre las cosas, porque Dios hizo todas las cosas de manera ordenada, de forma, como lo dice la Escritura, que sea coherente. Dale un aplauso al Señor, dele gracias por este mensaje y dele la gloria a su precioso nombre, porque hoy has entendido el poder de la obediencia, el poder de la voluntad rendida a Él y el poder del orden y de la prioridad, porque trae de nuevo el dominio. Van a suceder milagros a través de este momento, porque todas las cosas que han sido puestas en orden bajo su voluntad tienen ahora poder. ¿Sabes por qué Jesús podía hacer milagros? Porque era un hombre que sometía antes de orar a alguien la voluntad ante el Padre. ¿Sabes por qué Jesús hacía milagros? Como hombre, como Dios lo puede hacer, pero como hombre. Porque antes de cualquier cosa tenía un orden de prioridades. Y podía llamarlo quien fuera. Podía llamarlo quien fuera, pero él sabía hacer las cosas correctas, en el tiempo correcto, en beneficio de otros. Es un mensaje de colección para tu vida, para que lo colecciones en tu mente, en tu espíritu, en tu manera de ser y en tu forma de actuar, porque va a venir dominio y poder sobre tu vida. Levántate ahora y dile: Señor, yo quiero entrar en esta oración de bendición, yo quiero entrar para que tú ministres a mi vida, para que entre ese poder tuyo a mi existencia y me coloque en el orden tuyo, que me coloque en tu prioridad. Yo quiero ser tu prioridad, yo quiero ser tu voluntad, Señor. Levanta este momento, ponte allí de pie, no temas, porque si tú te pones de pie para Dios, Dios va a inclinar el cielo a tu favor y te va a decir: hijo, hija mía, tú vas a entrar en esa presencia poderosa. Se están abriendo los cielos. Mira cómo Dios va a hacer un milagro allí, va a desatar poder sobre tu vida, va a volverse a dar el orden sobre tu existencia. Ven, vamos a orar, vamos a estar orando. Venga, reúnase en su familia. Nosotros ya estamos aquí unidos para orar, para decir: Señor, tú vas a traer este tiempo bendito. Tú vas a traer en este tiempo el poder. ¿Dónde lo conseguimos? Aquí en tu palabra. Gracias, Señor. Mira este momento tan delicioso ante Él, tan maravilloso. Qué buen tiempo en donde recuperaremos lo que estábamos buscando. Recibimos algunas respuestas en trabajo, en familia, en el amor. Pero hoy nos has dado, Señor, la clave en donde lo conseguimos. Y dile: Señor, yo he querido dominar otras cosas, pero no me he dominado a mí, Señor. Yo he querido dominar mi propia vida, pero se me ha desordenado. Yo quiero, Señor, saber y quiero entender que yo eso que perdí como raza humana lo voy a conseguir, Señor, en tu voluntad. Quiero rendir mi voluntad a ti, Señor, y decirte: mi voluntad es tuya, Señor. Quiero hacer todas las cosas conforme a tu voluntad. Entrego mi voluntad a ti, Señor, para que venga la tuya con poder y me des el dominio. Que todo lo que haga, Señor, sea para ti, porque al hacerlo, tú regresas con poder aquello que yo te he entregado. Recibe mi economía, Señor. En este momento en donde tiembla la economía del mundo, la mía está segura en tu voluntad. La mía está segura en tu voluntad. Tú eres mi proveedor, Señor. Gracias, porque ahora se está recibiendo, Señor, ese poder sobre la economía que se pone en orden, que se pone en tu voluntad. Oro, Señor, en este momento, porque la voluntad tuya refleje la bendición de aquel que no tiene el trabajo, de aquel que está confundido, de aquel que estaba buscando en ti la necesidad, ahora encuentra la provisión. Ven y bendice, Señor, aquel que estaba buscando, Dios, la sanidad, se ha encontrado con un mensaje de poder
porque el dominio sobre tu cuerpo es ahora decirle: en la voluntad de Dios no hay enfermedad, hay sanidad, hay libertad, hay paz. Señor, yo quiero esa paz que como el rey Asa tuvo durante 35 años en toda la región, porque sometió su voluntad a la tuya, porque le dijo: Señor, yo voy a hacerlo con voluntad sincera. Y en este momento tú acércate a Él y dile: Señor, voy a hacerlo con voluntad sincera, porque viene el poder y la voluntad tuya, Señor. Y quiero poner en orden mi vida, quiero darle prioridad a mi existencia. Quiero que seas tú, Señor, mi prioridad. Así yo consigo, Señor, de nuevo el poder, el dominio sobre mi existencia, sobre cada cosa de mi existir. Gracias, Señor Todopoderoso. Gracias, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque allí viene, Señor, el orden a mi vida, ordena mis ideas, Señor. Hay sanidad ahora sobre personas que tienen problemas en su mente, en sus pensamientos, que vienen y recurren, situaciones, dificultades. Tú estás colocando en orden sentimientos que estaban desordenados, desubicados, que desde niños, Señor, teníamos confundidos. O estás colocando en orden, Señor, la vida espiritual de aquella familia. Oh, gracias, Dios, porque estás colocando en orden mi casa, porque tú eres la cabeza, porque estás colocando en orden la iglesia, porque estás bendiciendo los pastores que nos están escuchando, que nos están viendo, porque estás ordenando también los ministerios, porque en la confusión entra tu poder, y en este momento está entrando a ordenar nuestros hijos, a diseñar el camino por donde vamos a ir. Gracias, porque acaba de entrar, Señor, lo que se nos había perdido, el poder y el dominio, por medio de tu voluntad y de tu orden. Gracias, Señor, porque tu poder es grande y se manifiesta en este momento. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, porque tu voluntad es más poderosa. Gracias. Te entrego mi voluntad a ti. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Denle un aplauso grande al Señor también. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.